Bueno, le damos la bienvenida a todos nuestros lectores y suscriptores de Cambio. Hoy vamos a estar en una entrevista con uno de los personajes de la política que ha estado sonando mucho, que hace parte del centro político y que podría ser uno de los candidatos presidenciales para 2026, aunque él no lo ha confirmado y vamos a ver si nos lo dice aquí. Entonces le damos la bienvenida a Juan Manuel Galán. Muchas gracias, muy contento de estar acá con ustedes en la revista Cambio. No, a usted por darnos este espacio. Y teniendo en cuenta eso que yo mencionaba antes, me gustaría primero comenzar preguntando por eso, que es como yo creo que en lo que están pensando muchos ahora mismo, y es que si bien usted no ha confirmado que va a aspirar a la presidencia, sí es una de las figuras que está en las encuestas, que se menciona mucho y que se le ha visto moviéndose ahí. ¿Ya decidió si va a ser candidato o no, o de qué depende esa decisión? Bueno, depende de mi partido, en primera instancia, del nuevo liberalismo, que es quien tiene que tomar esa decisión. El Consejo Nacional del Nuevo Liberalismo, el Congreso Nacional que tuvimos en Cartagena en diciembre del año pasado, pues entregó unos lineamientos y dejó unos criterios sobre esa decisión. Yo también he estado concentrado en mi papel de director nacional del Nuevo Liberalismo para, en primera instancia, conformar las listas al Congreso que el partido va a presentar en marzo del año entrante a consideración de los ciudadanos, de los electores, donde es muy importante que las listas a la Cámara de Representantes, que son 34 listas, contando además de los 32 departamentos Bogotá y los colombianos en el exterior, puedan tener una conformación significativa en representación, por ejemplo, de las mujeres y de los jóvenes, que son dos sectores poblacionales subrepresentados, no representados, acorde a lo que, al tamaño que tienen poblacionalmente hablando. Estamos trabajando también en un reto muy grande que son las elecciones de consejos de juventud el próximo mes de octubre, porque en la pasada elección solamente hubo un 10% de participación, es decir, hubo 90% de los jóvenes habilitados para votar y participar que se marginaron de esa elección. A mí me correspondió como viceministro de la Juventud realizar la primera elección de consejos de juventud, la, dando cumplimiento a la ley 375 del 94. Y para nosotros es muy importante porque la base fundamental de la defensa de la democracia y de las instituciones democráticas en el mundo y en Colombia recae en los jóvenes, en que los jóvenes se comprometan con su participación política, con ser candidatos, con ser líderes, pero también con participar, así no sean candidatos, con estar informados, con opinar, porque se nos están yendo los jóvenes del país, de cada 100 jóvenes, 81 están pensando en irse del país. Y lo mismo está ocurriendo con las mujeres, que han sido un sector muy golpeado por la violencia, por los feminicidios, pero también un sector muy golpeado como los jóvenes por el desempleo. Entonces, para responder a tu pregunta, primero estamos en ese proceso del Congreso de la República para luego pues tomar decisiones frente a la aspiración presidencial que personalmente no descarto. Entonces, que eso lo podríamos saber después de marzo o antes ya tendría una decisión. No, yo creo que en los próximos meses esa decisión se dará a conocer, repito, desde la instancia que corresponde, que es el nuevo liberalismo, que es el partido que va a tomar una decisión frente a lo que serán sus listas al Congreso y la candidatura presidencial. Y en cuanto a las listas al Congreso, que usted mismo lo mencionaba, es uno de los temas fundamentales que quiere como buscar el nuevo liberalismo de cara a 2026. Y quería preguntarle qué nombres están ahí como para liderar la lista o para ser figuras fuertes en el nuevo liberalismo. Bueno, nosotros hemos estado en una ronda de conversaciones territoriales en donde hemos querido explorar nuevos liderazgos, liderazgos sociales, liderazgos juveniles, liderazgos femeninos, que no han encontrado en la política tradicional un espacio para participar, un espacio para ser reconocidos, para poder ser incluidos en listas como candidatos y tener avales. Nosotros estamos en ese ejercicio, en ese proceso y hemos descubierto pues nombres muy valiosos. Hemos hablado con diferentes sectores, por ejemplo, hemos tenido conversaciones muy cercanas
con el doctor Alfonso Gómez Méndez, que es una persona que desde el principio, en todo este proceso de recuperación, restitución de la personería del nuevo liberalismo, estuvo presente, nos acompañó, nos ayudó. Él pues no tiene una aspiración al Congreso de la República, pero ha sido una persona muy valiosa y muy importante en toda la organización de este proceso político y lo va a hacer también en lo que viene para los próximos meses. Con él hemos tenido muchos diálogos, muchas consultas y él nos ha dado su criterio, que es su criterio muy inspirado en valores y principios liberales, porque ha sido un liberal íntegro toda su vida y con su experiencia de exfiscal, exprocurador, con su experiencia de exministro de Justicia, de exembajador, de excongresista, pues es una persona que para nosotros ha sido muy valiosa en la orientación de la toma de decisiones. Ahora, sobre candidaturas, pues hemos hablado, por ejemplo, con el partido Mira y con Dignidad y Compromiso en la idea de desarrollar una coalición para el Senado de la República. Creemos que esos dos partidos tienen una identidad en términos de buscar transparencia en la política, de buscar que la política no caiga en lo tradicional, no caiga en la corrupción y hemos encontrado criterios comunes para conformar una lista conjunta al Senado de la República. De parte del nuevo liberalismo, pues hemos venido dialogando también, por ejemplo, con Alejandro Gaviria, que es una persona con una amplia trayectoria también en lo público, exministro de Salud, exministro de Educación, y una persona que ha manifestado que le parece muy importante en este momento el Senado de la República, el Congreso de la República, y para nosotros es fundamental, porque sea quien sea el próximo presidente, va a necesitar gobernabilidad. Y esa gobernabilidad viene de un Congreso, de una mayoría congresional sana, no conquistada a punta de mermelada, sino sana, que de verdad, con vocación de servicio, con integridad, acompañe todo el proceso de emprender tareas legislativas a partir del año entrante con el gobierno nacional, el nuevo gobierno nacional, y pues necesitamos gente con experiencia, gente íntegra, con vocación de servicio. Hemos tenido también unos recorridos por la costa Caribe, donde también hemos dialogado con los movimientos políticos que llevaron a los alcaldes del nuevo liberalismo a triunfar, empezando por Bogotá, el alcalde mayor, Carlos Fernando Galán, en donde estamos conformando pues una lista a la Cámara de Representantes por Bogotá, pero también habrá candidatos al Senado que representen a Bogotá y a la alcaldía de Bogotá en términos políticos del nuevo liberalismo y de la bancada en el Consejo, que es una bancada muy nutrida con 8 concejales, 6 de ellos elegidos por el nuevo liberalismo, otros 2 en coalición con el partido extinto En Marcha. Pero también en Cali, con el alcalde Eder, venimos dialogando y su movimiento político. En Cartagena, Dumec Turbay, el alcalde de Cartagena. En Florencia, de Marlon Monsalve. En Pasto, Nicolás Toro. En San José de Guaviare, Willy Rodríguez. Y también ciudades intermedias donde el nuevo liberalismo triunfó, muy importantes, como Mosquera en Cundinamarca, como Girardota en Antioquia. Y así, en este recorrido, en esta conversación, estamos diseñando también lo que hemos llamado la ruta del aval. La ruta del aval son las reglas que debe seguir institucionalmente hablando desde el nuevo liberalismo un candidato que aspira a tener el aval del partido. En esa ruta del aval pues está su integridad personal, su hoja de vida, sus condiciones personales. Está también revisar sus posturas políticas del pasado, si han sido coherentes con los principios y valores fundacionales que el nuevo liberalismo defiende en la política, que tienen que ver con enfrentar radicalmente la corrupción, pero también una política en contra del clientelismo, una política en contra de la indiferencia, de la indolencia que a veces caracteriza a muchos políticos que no inspiran confianza en la ciudadanía porque la ciudadanía no los percibe sinceros. Y en ese recorrido, pues hemos encontrado pues bastantes nombres valiosos que vamos a dar a conocer muy pronto cuando hagamos además el anuncio oficial de esta coalición que estamos construyendo con el partido Mira y con Dignidad y Compromiso. Bueno, entonces, ¿qué
en porcentaje de probabilidad, ¿qué tan probable es que Alejandro Gaviria lidere esa lista? Y cuándo sería la fecha en que harán el anuncio pues, de la unidad con dignidad eh, y esa coalición que quieren hacer para el Congreso? Bueno, en cuanto a la cabeza de la lista, nosotros pues también tenemos que hablar y contar con el partido Mira y el partido Dignidad y Compromiso para tomar una decisión no unilateral de parte nuestra como nuevo liberalismo, sino concertada con ellos. Entonces, pues yo diría que vamos a tener una reunión la semana entrante muy importante con ellos ya para precisar esos detalles y para ambientar los nombres que cada partido quiere presentar o ha explorado presentar en la lista. Y un tema importante en todo esto del Congreso fueron los resultados del nuevo liberalismo en 2022, que para muchos no fue un resultado esperado, que fue muy mal, dicen algunos. Y quería preguntarle qué cosas esperan hacer distintas esta vez para así tener una representación significativa. Bueno, yo creo que es importante recordar las circunstancias que enfrentamos en aquella ocasión del 2022 para que la gente pues también se contextualice. En el 2022 nosotros incursionamos por primera vez a unas elecciones desde el nuevo liberalismo con un partido que llevaba ausente 35 años de la escena política y su ausencia se debió a que fue exterminado por la violencia. Es decir, la restitución de la personería jurídica del nuevo liberalismo por parte de la Corte Constitucional se dio unánimemente como un acto de reparación a un partido que se le reconoció que la causa directa de su desaparición fue la violencia y fue el exterminio y el asesinato sistemático de más de 50 de sus integrantes, no solamente su cúpula fundacional, sino también concejales, también exalcaldes que fueron asesinados en el Urabá antioqueño y en el Magdalena Medio. Entonces, nosotros recuperamos la personería jurídica un mes antes del cierre de inscripciones para las listas al Congreso del 2022. Fue una lista íntegra, cremallera, cerrada, en donde fue encabezada por una mujer afro, una mujer periodista como Mabel Lara, del Cauca, de Puerto Tejada, que pues lideró ese proceso junto con otros nombres. Ahora, a la Cámara de Representantes a nivel nacional en el 2022 logramos más de medio millón de votos y al Senado logramos 360.000 votos. Perdimos 50.000 votos por una confusión que tuvieron los electores en el tarjetón entre el nuevo liberalismo y el Partido Liberal. La gente creía que marcando la L del Partido Liberal estaba marcando o votando por el nuevo liberalismo. Mucha gente, más de 50.000 personas, son los cálculos que tenemos. Eso pues nos afectó, pero nos afectó también el tiempo para incursionar, los recursos que teníamos. Ahora, la evolución que hemos tenido desde el 2022 a hoy, pues ha sido muy significativa, porque en el 2023 el nuevo liberalismo logró 58 alcaldías en todo el país, 320 concejales, 164 ediles, 11 diputados y pues ya tenemos una estructura, una organización política territorial electoral en todos los departamentos de Colombia. Hay comités del nuevo liberalismo regionales, departamentales, se están conformando los comités municipales, pero también somos un partido, eh, tal vez el único partido político en Colombia que tiene un colectivo de mujeres y que tiene un colectivo de jóvenes que están haciendo un trabajo muy importante para motivar a las mujeres y a los jóvenes a la participación política, pero también a trabajar temas de interés para esas poblaciones. Entonces, para nosotros el 2026 pues va a ser un año en donde ya vamos a contar no solamente con tiempo, sino con organización política territorial. Vamos a contar también pues con un posicionamiento de lo que es el nuevo liberalismo, de su identidad recuperada, y hemos encontrado mucho eco en los jóvenes que cuando conocen la historia de este partido que tiene más de 40 años de historia, cuando conocen la historia de nuestros fundadores, de Luis Carlos Galán, mi padre, pero también de Rodrigo Lara Bonilla, de Guillermo Cano, todos ellos asesinados, Jorge Enrique Pulido, personas que entregaron su vida por
defender unos principios y unos valores con coherencia en la política, con valentía, y entregaron su vida en la lucha contra la corrupción y contra lo que significó el narcotráfico infiltrado en los organismos de seguridad del Estado, en la política, en el paramilitarismo. Entonces, el camino que hemos seguido ha sido un camino que hemos buscado sea coherente. Por eso no hemos acompañado a ninguno de los extremos en sus pasos por los gobiernos en los últimos años, y creo que los ciudadanos también están reconociendo en el nuevo liberalismo esa coherencia, esa trayectoria, esa historia, y quieren realmente ver pues una política alejada de lo tradicional, una política concentrada en los resultados, una política además con sensibilidad social, y una política que muestre energía y vitalidad para sacar adelante el país. Aprovechando eso que usted menciona de los sectores políticos, me gustaría preguntarle que en uno de los congresos del nuevo liberalismo se vio a Clara Luz Roldán y Alexander Vega, que son como los directores, los copresidentes, perdón, del partido de la U, y usted ha dicho que se ha reunido con distintos sectores políticos, y me gustaría preguntarle si hay posibilidades de alianza con esos sectores como la U, los conservadores, liberales o esos partidos tradicionales un poco. Nosotros hemos tenido una actitud y una disposición a conversar y a dialogar con todos los sectores, a escuchar puntos de vista y a presentar nuestros puntos de vista. Nosotros no nos sentimos sentados en un pedestal moral o ético, impartiendo vetos y bendiciones a diestra y siniestra de quién consideramos limpio o quién consideramos que tiene un beneplácito para que podamos conversar o para que eventualmente podamos hacer alianzas. Todo lo que vaya en contravía de lo que son nuestros principios y valores fundamentales, de enfrentar la corrupción, de enfrentar el clientelismo, a los directores de los partidos, a todos los invitamos al Congreso Nacional del Nuevo Liberalismo, y pues asistieron ellos dos en representación del partido de la U. Otros partidos pues no pudieron asistir lamentablemente en esa ocasión, pero la invitación fue abierta absolutamente a todos los jefes de los partidos que quisieron acompañarnos en el segundo día del Congreso, que fue el día programático, el día académico, en donde tuvimos unas conferencias muy valiosas, por ejemplo, del mismo Alejandro Gaviria, donde tuvimos a Mauricio Cárdenas, donde tuvimos a Fernando Ruiz, el exministro de Salud, que manejó la pandemia en el Ministerio de Salud, donde tuvimos invitados internacionales que nos hablaron de temas de corrupción, de reforestación, de temas económicos, de temas sociales. Tuvimos a Pedro Medellín, tuvimos a Jairo Libreros, que nos hablaron de seguridad. En fin, fue una cosa muy, muy diversa de escuchar a todos los sectores. Ahora, ya para concretar alianzas, vamos a concretar alianzas siempre y cuando eso no comprometa nuestra independencia, para poder trabajar por los valores, por los principios y las ideas que creemos Colombia necesita en este momento. Entonces, estamos dispuestos a dialogar, a conversar, porque pues se trata también de unir, pero de unir no solamente mecánicamente, de unir sobre la base de la confianza, porque lo único que nos va a unir a los colombianos es la recuperación de la confianza. Si no hay recuperación de la confianza, es imposible poderse unir y poder construir equipos de gobierno y equipos en el Congreso de la República que acompañen las medidas que hay que tomar a partir del año entrante a muy corto plazo, para que el país pueda tomar un nuevo rumbo que lo saque adelante. Me llama la atención eso porque usted dice, nosotros estamos evaluando formar listas con dignidad y con mira. Son dos partidos, sobre todo dignidad, que entiendo que ellos han mantenido como una coherencia, y en el centro se dice mucho que abrir la posibilidad de hacer alianzas como con sectores como la U o con otros que han tenido algunas, no sé, para algunos son cuestionados, otros no piensan lo mismo, pero en el centro se dice que eso podría dañar esa coherencia que tienen. Entonces, ¿cómo van a jugar ahí? ¿Cuál va a ser como el límite puntual que le van a poner a los partidos para decir, bueno, con estos sí, con estos no? Bueno, en los partidos políticos, en todos los partidos políticos tradicionales, hay gente valiosa que
Yo creo que no puede encasillarse como en una uniformidad de descalificación de que todo es malo en esos partidos. Hay unos partidos tradicionales que por supuesto han tenido una historia de escándalos de miembros que han incurrido en la corrupción. Pues recientemente lo hemos escuchado de uno de los partidos que la gente pues tenía como referente de credibilidad en pasadas elecciones como fue el Partido Verde. Hay que ver la situación en el que está ese partido, con escándalos de corrupción por la unidad de gestión del riesgo bastante graves, bastante escandalosos. Entonces, pero dentro del Partido Verde, pues hay sectores que han jugado en la independencia, que han hecho una bancada, por ejemplo, la Cámara de Representantes. En la Cámara de Representantes hay una bancada de independientes en donde hay miembros del Partido Verde, donde hay miembros del Partido Nuevo Liberalismo, donde está Julia Miranda, que es nuestra representante a la Cámara en la Comisión Quinta, y Juan Sebastián Gómez, que es nuestro representante a la Cámara en la Comisión Primera de Caldas. Ellos ahí han estado trabajando conjuntamente a pesar de estar en partidos distintos porque tienen una cercanía, tienen una empatía y así hay diferentes miembros en diferentes partidos con los que se puede construir un trabajo y donde se puede reconocer una labor valiosa de servicio público, de vocación de servicio, de integridad, de honestidad en el ejercicio de la política y con iniciativas que le están sirviendo a la gente para darle resultados a la gente, a sus problemáticas. Entonces yo creo que hay que explorar con cada persona en cada región con qué personas podemos trabajar. Pero repito, ningún tipo de alianza que nos comprometa, que nos hipoteque, que nos haga renunciar a los valores, a las ideas y los principios que hemos defendido desde hace más de 45 años en política. Eh, Ahora me gustaría preguntarle por el tema del momento, que es la consulta popular, y es la gran apuesta del gobierno un poco. Es un tema que sin duda va a ser clave para la campaña de 2026 y quería preguntarle cómo va a jugar el nuevo liberalismo frente a esto. Bueno, nosotros hemos expresado que no estamos de acuerdo con esta consulta popular. No estamos de acuerdo porque creemos, primero, que es innecesaria y que además es un gasto exagerado, es 1 billón de pesos, 1 millón de millones de pesos que vale la logística y la organización y sacar adelante esta consulta popular. Y es una consulta popular que perfectamente puede tramitar el Congreso de la República en la reforma laboral, las reformas que ha planteado el gobierno. Lo que pasa es que al gobierno no le gusta pues lo que ha pasado en el Congreso de la República, pero ha sido porque el propio gobierno ha fallado en la discusión y el trámite de estas reformas. Una reforma de tan hondo calado como la laboral, como la de la salud, como la pensional, pues son reformas, primero que tienen que ser concertadas, que tienen que buscar aprobarse por consenso, por el consenso más amplio posible, pero también que tienen que tener una viabilidad técnica y una viabilidad financiera. La viabilidad no puede ser ideológica, no puede ser dogmática. Hay que decirle a la gente la verdad de lo que se puede hacer, de lo que es realizable, de lo que es alcanzable. Entonces tenemos que trabajar en eso, que es fundamental, y creo que la plenaria del Senado debería aprobar la apelación que se hizo sobre el archivo de la reforma en la Comisión Séptima del Senado. Esa apelación se puede resolver y puede continuar el trámite de la reforma laboral sin necesidad, repito, de incurrir en ese gasto de 1 billón de pesos, 1 millón de millones de pesos que vale organizar esa consulta popular en donde pues hay prioridades. Hoy en día, por ejemplo, en el sistema electoral, el 100% de los recursos del sistema electoral están congelados y hay un recorte de 600.000 millones de pesos al Consejo Nacional Electoral. Pero al mismo tiempo tenemos en el sistema de salud un gravísimo problema de desfinanciación por el famoso tema de la unidad de pago por capitación que está desfinanciada y por eso hay muchos servicios de salud que se están interrumpiendo, prestación de tratamientos, de otorgamiento de medicamentos, especialmente a los pacientes de enfermedades raras, huérfanas. Yo fui autor de la ley de enfermedades raras, huérfanas, y hoy esos pacientes están sufriendo consecuencias graves
del desabastecimiento de medicamentos por la desfinanciación. Entonces, abrir este camino de una consulta popular que simplemente es el pretexto del gobierno para hacer campaña política, para poder gastar dinero en esa campaña, donde va a poner en una situación de desfavorabilidad flagrante la competencia política y las garantías políticas. Es que para las próximas elecciones no hay en este momento garantías de elecciones libres y justas en materia de seguridad y en materia de financiación, pero también en materia de imparcialidad por parte del gobierno nacional y el presidente de la República, que es el árbitro y que es el jefe de Estado y de que debe velar porque esas garantías estén para las próximas elecciones. La Defensoría del Pueblo nos ha dicho en la Comisión de Garantías Electorales que preside el ministro del Interior, desde que se fue el ministro Cristo no hemos vuelto a tener una sesión de esa Comisión de Garantías Electorales, nos ha dicho Iris Marín que en 794 municipios de Colombia hay presencia de grupos armados, lo cual demuestra que no están dadas las garantías de seguridad. Pero además, pues lo que he mencionado, el recorte de 600.000 millones de pesos al sistema electoral, al Consejo Nacional Electoral, pone en duda las garantías logísticas de financiación para el certamen electoral del año entrante y las garantías de imparcialidad en el discurso político, en el discurso presidencial que deben existir. Entonces, por todos esos motivos, es inconveniente, es costosa, es inoportuna la consulta popular que el gobierno nacional está proponiendo. Entiendo que el presidente ha dicho que el presupuesto, no sé, de elecciones ni del Consejo fue aplazado. Entonces, también es una discusión que está ahí sobre la mesa. Pero además quisiera preguntarle un poco entonces, ya entiendo que ustedes dicen, no creemos que sea necesaria, pero si el Senado finalmente dice, va a la consulta, ustedes en las calles entonces van a apostarle al no o van a intentar que la gente no salga a votar. Pues vamos a esperar qué decisión toma el Senado. Nosotros le hemos hecho llamados al Senado para que apruebe la apelación que se presentó en relación con la reforma laboral y que avance y continúe la discusión y el trámite en el Congreso como corresponde de esta reforma laboral y que el gobierno pues convenza desde el Congreso de la República, que es la institución elegida democráticamente por los colombianos en el 2022, que además es financiada por los impuestos que pagamos todos los colombianos para que cumpla su labor legislativa institucional. Esperemos que eso se dé y esperemos que no tengamos que enfrentar ese escenario de una consulta popular que, repito, sería un costo enorme, gigantesco para el erario, en donde pues ya tenemos un problema de caja del gobierno nacional de más de 50 billones, que lo ha dicho el Comité Autónomo de la Regla Fiscal, que ya ha dicho pues que hay un problema de caja de más de 50 billones de pesos, gravísimo para la economía colombiana y gravísimo para las finanzas públicas. Y también me gustaría, antes de terminar, un poco preguntarle por el tema de su hermano en la alcaldía de Bogotá y si esa es una de las razones por las que usted evalúa o ha evaluado o se ha demorado tanto en tomar la decisión de lanzarse a la presidencia, porque hay voces que dicen que sería muy complicado tener un alcalde y un presidente hermanos, y entonces se podría pensar que el nuevo liberalismo, no sé, sería como una empresa política, que es lo que se ha dicho algunas veces. No, yo creo que pues esos son argumentos obviamente de quienes están viendo que el nuevo liberalismo está creciendo, está fuerte, es el partido más atractivo en este momento en el país, en las regiones, y pues tienen que buscar alguna cosa, algún argumento. Yo creo lo que creo es que los alcaldes de Colombia necesitan un presidente aliado, un presidente que trabaje con ellos, un presidente que los apoye, un presidente que saque adelante los proyectos y no que le meta palos en la rueda a los proyectos trascendentales que se vienen estructurando desde hace mucho tiempo, no solamente en Bogotá, como hemos visto que el gobierno se ha atravesado y ha bloqueado, cómo ha podido proyectos fundamentales para el desarrollo de Bogotá, como sus entradas y salidas, la movilidad, el empleo y la seguridad, que son tres preocupaciones muy presentes en la mentalidad de los bogotanos
y que no han encontrado de parte del gobierno nacional el apoyo, el soporte necesario para que salgan adelante. Pero lo mismo pasa con los alcaldes de todas las ciudades de Colombia que están esperando del gobierno no centralismo asfixiante, no concentración de poder, en donde todos mirando al presidente a ver qué decide o qué define, sino realmente una actitud del gobierno nacional que sea de apoyo, que sea, por ejemplo, de que el próximo plan de desarrollo del gobierno nacional esté totalmente alineado con los planes de desarrollo de los alcaldes que hoy están en ejercicio. Eso es algo fundamental. Y en el caso, pues, de nosotros, de nuestra relación como hermanos, pues siempre nos hemos respetado las decisiones y siempre las hemos apoyado. Y este caso, pues, no va a ser la excepción en caso de que yo tome la decisión de aspirar como candidato a la presidencia de la República. Es decir, no podríamos pensar que si usted toma la decisión de lanzarse, se generaría alguna fricción eh, por los efectos que eso podría tener sobre la alcaldía de su hermano. Pues más fricción que la que tiene con el presidente Petro no creo que pueda existir. Ok. Y bueno, esa pensaba yo que iba a ser la última pregunta, pero una de las personas fuertes en el centro, un poco que podría hacerle competencia si usted decide lanzarse, es Claudia López, quien tampoco ha confirmado que será candidata, pero pues se le ha visto haciendo campaña, por decirlo de alguna manera, en varias ciudades. ¿Cómo ve usted esa candidatura y si decide lanzarse, cómo va a intentar ser, como traer esos votos? Pues nosotros realmente nos queremos salir de ese encasillamiento o de ese etiquetamiento de que alguien es, lo meten y lo clasifican en una bolsa, en otra o en otra. Entonces, a unos en la derecha, a otros en el centro, a otros en la izquierda. Nosotros hemos dicho que como reza el lema de nuestro partido, que siempre adelante ni un paso atrás, hoy la política necesita una transformación y empezar por transformar en esas etiquetas. Nosotros nos interesa una política de ir hacia adelante, que el país salga adelante, porque realmente el centro pues no termina siendo nada, una ubicación geográfica, una localización geográfica entre un extremo y el otro, pero es incoloro, es insaboro, es tibio. Nosotros tenemos que proponer es decir, presentar unas propuestas que le signifiquen a la gente confianza en que va a haber resultados, una política además de cercanía, de empatía, de sensibilidad social, contraria a la indiferencia, porque hoy parte del reclamo más grande que hace la gente es que la política se volvió indiferente, que ahí están dos bandos tirándose insultos, descalificándose y totalmente indiferentes frente a lo que importa en la política, que es la gente, que es que la gente tenga resultados, soluciones a sus problemáticas. Por ejemplo, que en ciudades como Barranquilla, acosadas por la extorsión callejera, haya un plan, una política clara, contundente para derrotar a esas estructuras criminales que están extorsionando en la calle a los comerciantes, a los transportadores, a los vendedores informales, y lo mismo, pues en muchas ciudades del país en donde la primera preocupación es la seguridad por el hurto callejero, por el microtráfico o por esa misma extorsión. Entonces, concentrarnos en presentar propuestas, en traer ideas positivas de todos los sectores ideológicos. En la derecha hay gente que tiene buenas ideas y que es buena. En la izquierda también hay gente valiosa, gente seria, gente realmente encasillada no en ideología y en dogma ideológico, sino que sabe ejecutar, que sabe trabajar, que sabe administrar, que sabe gerenciar, que sabe entregar resultados en la política. Yo creo que eso es lo que se necesita, salirnos de esas etiquetas. Y ahora, lamentablemente, pues en el caso de Claudia López no hay confianza. No hay confianza y la confianza es una base fundamental para poder trabajar y hacer acuerdos y trabajar en equipo. Ella tuvo, lo he mencionado varias veces, en el 2022 tuvo 6 candidatos presidenciales. Pasó del uno al otro, empezó con Sergio Fajardo, luego pasó a Alejandro Gaviria, luego estuvo con Ingrid Betancourt, también tuvieron a Carlos Amaya, el hoy gobernador de Boyacá, luego estuvieron con el ingeniero Rodolfo Hernández, en donde estuvo Angélica Lozano y estuvo
también el mismo Carlos Amaya dialogando con el Rodolfo Hernández, y luego terminaron en segunda vuelta con Petro, 6 candidatos presidenciales. Bueno, no, Juan Manuel, yo le agradezco mucho por esta conversación con Cambio. Esperamos que cuando tome la decisión nos la cuente aquí, estos espacios están abiertos. Eh, y nada, muchas gracias, muy amable. Que sea una campaña, pues entiendo que ya está definido que se iban a hacer campañas para el Senado, entonces que sea una campaña con mucho trabajo. No, pues muchas gracias a ustedes por el espacio, por la oportunidad. Para nosotros es muy importante poder tener la posibilidad de estar acá presentes en la revista Cambio, y pues le envío un gran saludo también a todo el equipo periodístico, técnico, y a su gran director, Federico. Un saludo muy especial. Muchas gracias. Bueno, los invitamos a todos los que se conectaron a este video a que se suscriban a nuestro canal y a nuestra página, a que estén pendientes de todos los artículos que hacemos, las investigaciones, los análisis. Esto es Cambio, la verdad siempre.